La EMET ha confirmado que este verano va a ser excepcionalmente caluroso. Así lo vemos ahora, pero dentro de 10 años probablemente pensemos que el verano de 2026 fue bastante fresquito. Porque no es verdad que en verano haya hecho siempre este calor. Por algo, los 3 años más cálidos jamás registrados han sido los 3 últimos años. La noticia positiva es que sabemos cuál es el problema, se llama cambio climático, y sabemos qué medidas hay que tomar para proteger a la población de riesgos como las olas de calor o los incendios. La pregunta es si vamos a hacer lo que tenemos que hacer según dicta la ciencia y si por fin vamos a entender que vivimos en una nueva realidad climática que nos exige cambiar la mirada sobre el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Y estamos aquí con Gemma Gómez, creadora de Slow Fashioness, que es la plataforma pionera de la moda sostenible en España. Bueno, lo primero, Gemma, muchas gracias por darnos noticias positivas. Pues nada, un placer estar por aquí, desde luego, y escuchar siempre las que nos mandáis. La verdad es que yo siempre digo lo mismo. Gracias a que hay gente como tú que nos da noticias positivas, pues tenemos aquí contenido. Y hoy hablamos de una noticia y de un libro positivo, Shopping Detox, que aquí está, tu libro, Gema, de Deusto. Que bueno, para mí es un manual además que me parece que tiene una particularidad muy interesante y es que aborda tanto la dimensión individual a la que nos enfrentamos todas las personas como la colectiva, ¿no? Entonces, te lo digo, no es peloteo, es un libro que me ha hecho reflexionar y me ha hecho mirar a mis propios hábitos e ir Guay. introduciendo pequeñas cosillas, que de eso también hablaremos, de lo que nos propones a las personas. Pero antes de nada, vamos a empezar por el principio, por este título, Shopping Detox, y el subtítulo, que para mí todavía es más significativo, Libera tu mente de la manipulación del consumismo. Mm. Claro, la primera pregunta, ¿de qué manera nos manipulan para que compremos lo que no necesitamos? Pues mira, Dani, nos manipulan, o sea, nos manipulan porque el sistema está diseñado de tal manera, el sistema, y cuando digo sistema, eh, hablo tanto de las infraestructuras físicas, digitales, mentales, económicas, ¿vale? Está diseñado de tal manera que somos un pequeño eslabón más de todo ese sistema, pero que estamos haciendo nuestro rol perfectamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que yo llego, cualquiera de nosotros, ¿no? Sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, que cada vez somos más. A las 7, 8, 9, 10 de la noche estamos completamente agotados de todos los estímulos que hemos tenido durante el día, porque nuestras ciudades no están diseñadas para que sean biocompatibles con nuestra propia naturaleza, Sí. sino están diseñadas nuestras ciudades, nuestros trabajos, nuestro día a día, para mantenernos en esta rueda de ratón, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Necesito descanso y creo, porque creo, no es así, creo que meterme en redes sociales un ratito me relaja la mente. ¿Qué empieza a pasar? Pues que empiezo a ver imágenes muy aspiracionales de gente que está viviendo algo completamente a la M de día que llevo yo, ¿vale? Y entre esas imágenes de pronto me sale un anuncio con un vestido en un sitio similar a lo que acabo de ver o algo de tecnología o lo que sea, ¿no? Entonces tu cerebro, tú ya has cortado la parte prefrontal, que es la de la racionalidad, porque necesita descansar, ¿no? Tu cerebro ahí ya está en piloto automático, ¿vale? Entonces, la imagen que tiene tu cerebro es, jolín, ¿cómo estaría yo con eso? ¿No? Estamos con la guardia baja, por decirlo así, ¿no? Efectivamente. Entonces, como además las barreras para que eso te llegue son mínimas y que la satisfacción de ese momento, la dopamina es muy, nos activa, es positiva, ¿no? De pronto, claro, boom. O sea, tenemos la combinación perfecta dentro de todo este sistema que estábamos hablando, más lo que pasa dentro de nosotros para hacer eso, ¿vale? Neurológicamente estamos preparados para dar esa respuesta. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese producto nos llega a casa, muchas veces ni siquiera lo abrimos o lo abrimos y decimos, ¿y esto para qué lo he comprado? Hay de hecho relatos por ahí de gente
que dice eso, que tiene los paquetes acumulados, pero que realmente lo que quería era la emoción de ese momento. O sea, que son pequeñas satisfacciones. Bueno, ni siquiera pensamos que son pequeñas satisfacciones en el momento a lo mejor que se reduce ese momento a ese clic en la aplicación y Exacto. poco más. Es como casi, voy a decir una burrada, hay drogas que por lo menos duran más el subidón. Sí, aquí tenemos otra cosa que se llama la adaptación hedónica. ¿Qué está pasando? Porque es verdad que tenemos tendencia a ser adictos, ¿no? Si yo ese gesto lo repito asiduamente, para conseguir la misma sensación positiva, necesito aumentar la dosis, ¿vale? Entonces, pues ahí vienen que pasemos muchas veces, ¿no? Hay casos ya, no está todavía definido como enfermedad mental, pero sí que ya en psicología está registrado como un trastorno de comportamiento la compulsividad en la compra, porque es que además trae muchas cosas negativas. Cuando estuve haciendo la investigación, ¿no? Pues veía casos, pues por ejemplo, de una mujer que llegaba a gastarse 10.000 euros al día, que obviamente la pobre mujer no lo tenía, ¿vale? O sea que esa necesidad, ¿no? Que muchas veces viene provocada pues desde lo que decimos, un malestar a una falta de autoestima, cosas que no hemos revisado por dentro, que no tenemos trabajada, porque nuestro nivel de educación emocional es muy bajo, ¿vale? Entonces, cosas que no tenemos trabajadas nos pillan de imprevisto y ahí caemos. He visto muchas veces, es una reflexión en distintos lugares, hablando con personas muy diferentes, ¿no? Pero es una pregunta que sale, ¿por qué estamos siempre tan cansados, no? Ya la gente se lo pregunta porque está claro, estamos cada vez más cansados y ya empieza a ver que eso es muy interesante, una búsqueda, ¿no? O sea, ya no nos planteamos por qué nos pasa, porque está claro que nos pasa y nos pasa a todos. Es un cansancio generalizado y buscamos esa salida, ¿no? Y bueno, parece ser que y este libro es muy interesante en este sentido, que da una respuesta, es que precisamente el sistema está diseñado para tenernos continuamente insatisfechos y sobreestimulados a la vez. Tal cual, efectivamente. Y es que además, o sea, estamos continuamente en lo que se llama el modo amenaza, ¿no? Dentro del sistema nervioso está el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Nosotros tenemos activado completamente todo el tiempo el modo simpático, que es el modo del cortisol, de la adrenalina, y está muy bien, porque cuando vivíamos en la jungla, en la selva, donde vivieran nuestros antepasados, necesitaban tener ese sistema de respuesta, o sea, somos perfectos, ¿vale? Necesitaban ese sistema de respuesta para responder a los peligros que pudieran ocurrir. ¿Qué pasa? Que cuando ese peligro, ¿no? Son notificaciones de WhatsApp, notificaciones de mail, músicas o noticias de cierto estilo que te aparecen en redes sociales. Es que no, es tanta información que estamos completamente intoxicados. Entonces, tendríamos que tener, ¿no? Como esta conciencia de pasar de ese modo simpático que ocurre de manera, incluso en las ciudades, el ruido, ¿no? Todo eso está continuamente, de alguna manera, atacando nuestro sistema nervioso, ¿vale? Tendríamos que tener conciencia para pasar. Bueno, y de hecho, yo no sé si tú tendrás amigos, pero gente, yo estoy impresionada de conocer a tantísima gente con problemas de sueño, justamente por esto, ¿vale? Entonces, tendríamos que tener conscientemente como la cosa mental de decir, si estoy en simpático, por definición, ¿vale? Vamos a decir el 80-90% tiempo o sea, de mi tiempo, ¿no? ¿Cómo hago para pasar al sistema parasimpático, que es el de la calma, el relax, el de la oxitocina, el de estar bien con uno mismo? Cosas que te dan ese sentimiento, pues por ejemplo, paseos en la naturaleza, oír a los pájaros, respirar. Hay muchísimas cosas, ¿no? Que te hacen bajar esas revoluciones. Y si no lo tenemos por definición en nuestro sistema, lo tendríamos que buscar como, pues yo qué sé, herramienta casi te diría medicinal para vivir en esta sociedad que vivimos. Tenemos que buscar una sociedad más vivible porque, como tú bien dices, no es que estemos mal hechos, es que está muy bien que tengamos estos sistemas de alerta porque a lo mejor hace 10 o 15 mil años, pues es que nos podía comer un diente de sable o, o cualquier bicho de estos enormes en cualquier momento. Hoy en día, no te voy a decir
que no tengamos problemas, pero evidentemente no estamos constantemente amenazados. O a lo mejor de otra manera sí, pero no a ese nivel que corra peligro nuestra vida, ¿no? Pero claro, es constantemente esta manera de tenernos en alerta y tenernos pues en un estado, como bien dices tú, ¿no? Que no hay un descanso, ¿no? Y ahí Exacto. llega el cansancio. Y no solamente nos machaca a nosotros, y bueno, tú has hablado de problemas de sueño, es que hay unas pandemias en plural de enfermedades mentales de todo tipo, y más allá de lo que nos pasa a las personas, pues también las consecuencias que tiene este sistema para el medio ambiente y bueno, y no solamente el machaque psicológico, sino también la explotación a la que se ven sometidas, ¿no? O sea, es un sistema nefasto, lo mires por donde lo mires. Pues desafortunadamente sí, ¿vale? Y el tema es que quizás por eso, porque estamos muy cansados, porque somos cómodos, porque tenemos tendencia a, bueno, pues si puedo hacer un poco menos, hago menos. Lo que pasa es que esa comodidad estamos pagando un precio muy alto, ¿no? Porque es justo la comodidad bueno, pues que aprovecha justamente el sistema para hacer un poco lo que quiere. Creemos que tener democracia es votar cada 4 años y ya sí eso, ya sí voto, ¿no? La democracia es tener la oportunidad de involucrarte en las cosas que te importan, ¿vale? Eso es tener, para mí, yo creo, democracia, ¿no? Entonces, la manera, yo creo, es empezar a salir de esa comodidad para empezar a involucrarte en las cosas que realmente te importan. Y para eso necesitas conocerte, necesitas un poco, o eres tú el que llevas el timón de tu propia vida o te dejas, ¿no? Con esa comodidad que decíamos, y entonces alguien más está llevando el timón, ¿vale? Porque lo que decíamos antes, tenemos tendencia a actuar en piloto automático. Y aquí, si no pones conciencia, pues eso es lo que va a ocurrir. Una cuestión que me parece fundamental en tu libro es que tú no regañas ni echas la culpa a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque en temas de comunicación y de periodismo ambiental hay un gran error que lo estamos pagando, ¿no? Que parece que se lanzan ciertos mensajes de que hay que regañar a la gente si sus hábitos no son lo suficientemente sostenibles, o hay que ir con argumentos de severidad moral y casi culpabilizando a la gente. Y eso no funciona. De hecho, yo te diría que al contrario, que lo que está sucediendo es que la gente cada vez más nos ve con antipatía, ¿no? A Mm, comunicadores y periodistas ambientales, porque somos una especie de pepito grillo que además no te da ninguna salida, ¿no? Simplemente culpabiliza a la gente, pero vale, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salimos de eso? ¿Es que simplemente somos malos y ya está? Tú, yo creo que de una manera muy acertada, partes de una visión muy distinta, una mirada muy compasiva, compasiva con nosotros mm, mismos, que tenemos que empezar a ser compasivos. Hay una frase en tu libro que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dices que esto de decir no compres sin escucharnos es como desactivar la alarma sin apagar el fuego. Hay que encontrar el origen de los problemas y eso parte, pues, no una mirada crítica, sino esa mirada introspectiva desde el autocuidado, ¿no? exacto. Además es que a mí me parece que eso, ojo, yo es que he sido una persona muy curiosa en mi vida, ¿vale? Entonces a mi vida llegó todo el tema del desarrollo personal, yo he hecho muchos cursos y creo que es una de las mejores inversiones, ¿no? que he hecho en mi vida. Y a mí me ha servido muchísimo porque justamente no me siento como un barquito a la deriva, ¿no? O sea, creo que soy la que llevo el timón de mi barco hasta donde puedo, porque obviamente vivo donde vivo, no soy un marciano, vivo aquí, ¿no? Y me pasan muchas cosas como al resto de los mortales, ¿no? Pero el conocerte y yo qué sé, también el tener un poco la humildad de poner casos que me han pasado a mí cuando yo era diseñadora, ¿no? Que los habrás leído. Pues Sí. yo, por ejemplo, nos íbamos de compras de fin de semana a Nueva York. O sea, imagínate con jet lag, no sé qué, no tenías tiempo casi, era como para comprar las últimas tendencias para ver cómo podíamos luego llevarlas, ¿no? A las colecciones, ¿no? Y claro, yo en esos viajes que no tenía tiempo ni de probarme la ropa, me traía cosas que luego me probaba en casa, no estamos hablando de un momento donde existía el e-commerce, ¿vale? Me las probaba,
no me quedaban bien y las he dado, porque nunca he tirado, eso sí que es verdad, las he dado con etiqueta, ¿vale? O sea, que a mí misma me ha pasado. Y lo que ha sido muy bonito en este viaje, cuando, pues al final es el proceso de vivir una vida que te llene, ¿sabes? O sea, para mí significa eso. Y vivir una vida que te llene necesita responder a muchas preguntas, que es un proceso y que te vas a pasar la vida haciéndote preguntas, ¿no? Pero es un proceso muy bonito de saber desde qué tipo de trabajo quiero hacer, ¿vale? Con qué tipo de personas quiero compartir mi tiempo, porque el mayor lujo al final es el tiempo, qué tipo de casa quiero tener, cómo quiero vivir mi vida en mi casa, quiero tener todo lleno de cosas o quiero seleccionar el tipo de energía, lo que realmente me aporta valor, ¿no? En mi casa, en mi trabajo. Es que eso cambia completamente la película. Ahora, antes de empezar, ¿no? Pues tú me estabas contando tus tótems ahí que tienes detrás de ti, ¿no? Y eso es una lección consciente de por qué están esos tótems ahí y por qué te refuerzan cosas que tú quieres reforzar. Pues tener como esa claridad mental hoy en día, con toda la confusión que hay, creo que es un gran regalo. Es muy interesante además precisamente que partas de tu ejemplo, porque tú ya has hecho este camino que no es fácil. En el libro además hablas de que te tienes que dar tu tiempo, de que hay momentos en los que puede haber pasos para atrás, momentos de duda. Pero básicamente tampoco se trata de desgranar todo ese camino, lo que tiene que hacer la gente es leerse el libro, pero básicamente sí que es muy importante ese mirar hacia adentro y entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué compramos lo que compramos, por qué elegimos lo que elegimos. Y de entender, entiendo yo que la idea es aquello que realmente no nos causa verdadera satisfacción o que no conecta con nuestra vida para afuera y dejar en nuestra vida las cosas que realmente son importantes y lo que no es pues lo quitamos y ese espacio libre, ese espacio no ocupado, que ese espacio de libertad, de respiro, de lo que tú decías, ¿no? De desactivar las alertas y dejar espacio para que crezcan cosas nuevas, porque además es que la creatividad es imposible si no tenemos ese... sin margen de actuación, sin ese respiro, no florecen cosas nuevas. Fíjate que además esto que estás diciendo es muy importante porque justamente la creatividad, ¿no? Tenemos una cosa muy mala y es que hemos creado empresas, no sé cómo decirlo, pero muy, sí, muy rápidas, muy extractivas, muy todo basado en el dinero, ¿no? En el margen. Y sin embargo, lo que nos ha diferenciado y lo que nos ha traído esos ingresos ha sido, en moda por lo menos, ¿no? Ha sido esa capacidad de crear, ¿no? Es la creatividad. Si tú comparas hoy en día, ¿no? Europa con el resto de, pues yo qué sé, por ejemplo, con China, realmente el diferenciador va a ser la creatividad, que luego se puede igual trasladar también a la innovación. La innovación de un material, de un producto, de no sé qué, no deja de ser creatividad, ¿no? Entonces, China será fascinante en todo lo que la velocidad, la tecnología, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero la creatividad es nuestra, ¿no? Entonces, esa creatividad, ya hables de una manera personal, que yo soy súper fan de la creatividad, ¿no? Para mí hacer este libro ha sido un acto de creatividad enorme porque nunca había escrito un libro, ¿no? Pero que puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Desde cómo te relacionas, yo tengo animales, tengo 3 gatos, me encantan mis gatos, lo habrás leído también en el libro. Sí. La creatividad puede ser desde una manera diferente de relacionarte, ¿no? Con las personas o los animales que compartes tu vida, hasta una manera, elegir de una manera creativa cómo te vistes, ¿no? Porque mucha gente se compra ropa creyendo que eso mejora su imagen. Pues es que igual tu imagen no mejora comprando cosas, igual tu imagen mejora conociéndote más, sabiendo dónde tienes esas cosas que quieres resaltar, pues de tus ojos, yo qué sé, tu cuello, tu pelo o lo que sea, ¿no? Entonces, ser creativo yo creo que es una de las cualidades humanas más maravillosas que tenemos y yo creo que desde ahí, haciéndolo con ilusión, podemos vivir vidas mucho más plenas sin tener que llenar la casa de porquerías, ¿no?
Y los armarios, que luego al final además es una bomba tóxica, porque todas las sustancias químicas peligrosas que se utilizan, ¿no?, a lo largo de todo el proceso de la cadena de valor textil, pues cuando tú compras fibras sintéticas con los microplásticos, todos esos productos, etcétera, si no hay una certificación que te asegure que esos productos no están en la ropa, en el pantalón, en la camiseta, eso está en tu armario, ¿no? Entonces, bueno, pues también hasta ahí, ¿no? Fíjate, yo hace unos meses me mudé de domicilio y tuve que hacer un poco uno de Mm. los ejercicios que dices en el libro, que es precisamente revisar lo que tienes y ver qué es lo que realmente te sirve de lo que tienes y lo que realmente no tienes ahí casi por una acumulación casi irreflexiva o irracional, como estábamos explicando antes, ¿no? Que al final muchas decisiones de compra son compulsivas, ¿no? Y es verdad que al final cuando haces una mudanza de tu casa, al final ves que es cierto que tienes que tirar muchas cosas que ocupaban espacio, ¿no? Y es verdad, totalmente cierto que dices que sientes una liberación, y ya te digo yo que sientes una liberación. Es que es verdad que lo que ocupa espacio en tu casa no solo lo ocupa en ese espacio físico, Mm. sino también en tu espacio mental, y no reparamos en eso. Totalmente, y energético. Y es que lo has dicho antes muy bien, ¿no? O sea, si tú no tienes espacio, ¿no?, en tu entorno, es que no cabe nada, no hay espacio para que entren nuevas cosas. Y al final la vida también son nuevas experiencias, ¿no? ¿Quién te dice a ti? Valoramos muchas veces solamente la etapa más joven, porque creemos que es la etapa donde hay que vivirlo todo, hay que tener todas esas experiencias, etcétera, etcétera. Pero yo soy una súper fan de que la vida, las experiencias, el vivir de una manera plena tiene que ser a lo largo de toda la vida, ¿no? Y yo creo que tener espacio a tu alrededor te deja, tanto mental como físico, te deja espacio también para esos momentos, ¿no? Lo que decías, de introspección, de reflexionar sobre las cosas que te importan, de decir, jo, ¿esto cómo lo haría? Incluso si algo te preocupa, pues llevártelo a una conversación con un amigo, ¿no?, una amiga, ¿no? Decirle, oye, ¿esto cómo lo ves? ¿Qué podría hacer aquí? ¿No? Con un terapeuta, si crees que es importante y merece también ahí, que yo creo que la terapia hoy en día no deja de ser la educación emocional que no hemos tenido, con lo cual creo que invertir también en eso es una inversión que te va a servir, pues justamente para afrontar todo esto que estábamos diciendo, ¿no? De este momento que estamos viviendo de enfermedades mentales y todo eso. Entonces, bueno, sí, yo creo que tenemos muchos frentes, podemos vivir, podemos hacer muchas cosas para tener una vida mucho más plena, quizás más plena por dentro y quizás un poco menos, ¿no? Un poco, que tampoco tiene, si a ti te gustan ponerte pendientes, ponerte pañuelos, pues oye, puedes tener tus pendientes y tus pañuelos, es que no pasa nada, pero no con esa ansiedad, ¿no? Es que el problema es que nos han vendido bienestar y al final que las compras, ¿no?, son bienestar y al final lo que realmente está ocurriendo es que la ansiedad que sentimos la expresamos a través de esas compras y es completamente diferente. Y desde luego cuando sientes bienestar, bueno, supongo que cada persona será diferente, pero yo cuando sé que compro algo que ayuda a que el mundo sea un poco como a mí me gustaría que fuera, pues realmente es cuando sientes ese bienestar, ¿no? Porque, claro, las marcas crean sus imágenes de marca y crean una serie de atributos aspiracionales ligadas a la posesión de un determinado objeto, que sabemos que es mentira, que sabemos que es simplemente marketing, ¿no? Pero Mm. cuando a lo mejor tú compras un producto ecológico, y hace poco estuve en una granja de cabras, de queso ecológico y tal, y estuve ahí dentro y vimos cómo cuidan a las cabras, cómo no las dan antibióticos, cómo están en unas pedazos de dehesas inmensas en las que pueden estar correteando por el campo, cómo estás ayudando a un negocio de una pequeña familia. Pues a mí ese queso que compras, más allá de que está muy bueno, pues te conecta con una forma de ver el mundo que es verdad. O sea, que Sí, es cierta, que no es no es un eslogan, es así. totalmente de acuerdo. Y qué importante es que tengamos estos negocios y que los apoyemos. O sea, en el libro, justamente en la última parte, que es quizás la parte
que más me ilusiona, ¿no? Quizás no, seguro, es la parte que más me ilusiona porque es la parte de, ya hemos hecho el diagnóstico, hemos visto de qué manera podemos cambiar, pero eso ya es la parte de gente que está haciendo el cambio, ¿no? Entonces, qué importante es que tengamos esos ejemplos, que los apoyemos, que nos inspiremos, que formemos parte de esos proyectos, ¿no? Para seguirlos apoyando, que conozcamos también, yo tengo, si hay una de las cosas que más me ha gustado de todo este trabajo que he hecho desde el 2011, ¿no? Es la cantidad de gente bonita que he conocido. No tenía absolutamente nada que ver con la que conocía antes en empresa privada, ¿vale? Es la cantidad de gente con ilusión, con ganas, trabajadora, luchadora, que lo tiene muy difícil, porque no se lo hemos puesto fácil, la verdad, a ninguna de estas personas, pero cuando les conoces, cuando compartes, es que tu vida se llena inmediatamente. La gente que siente vacío es porque quizás no se está rodeando de personas con valores, con ganas de hacer cosas y aportar ese granito de arena que estabas tú diciendo, ¿no? Y ese granito de arena se puede aportar pues desde preocupándote por tus abuelos, a preocupándote por no sé, por algo en tu barrio, a comprando en este tipo de sitios, ¿no? Y a mí todo ese tipo de cosas me llenan. Y que coste, lo que decíamos antes, que no soy perfecta y que a veces tengo que comprar en el supermercado de aquí de la esquina, pues porque no tengo tiempo para hacerlo de otra manera y es lo que hay, ¿vale? Pero soy consciente. Y cuando puedo hacerlo de otra manera, lo hago de otra manera. Aquí también conecta con, igual que antes hablaba de que, hablando de lo que hablamos de la comunicación y la divulgación medioambiental, lo que funciona y lo que no funciona, igual que no funciona este discurso de regañar a la gente por no ser lo suficientemente perfecta, tampoco funciona el ser extremadamente negativos, ¿no? El decir que nos vamos a pique, que las cosas están muy mal, que vamos a colapsar. Siendo objetivos, que las cosas están muy mal, porque las cosas están muy mal. Y esto se llama noticias positivas, pero partimos de la constatación de que las cosas están muy mal y de la inteligencia de quien nos ve y nos escucha, de que es así, de que esto no es un espacio de buenas noticias para calmar nuestros problemas, sino es un espacio para entender que hay soluciones a esos problemas que son reales. Y además una cosa muy interesante, Gemma, y es que todos y todas somos partes de esa solución, que somos, Tal cual. pertenecemos a esa solución, ¿no? Y eso me gusta porque también en este libro está muy claro. Hay solución y tú puedes participar. Totalmente. Sí, es lo que decíamos. O sea, yo me defino como realista, optimista y creo que tenemos la obligación moral de ser optimistas. Sí, quizás también porque yo tengo un hijo, entonces, pues para mí, bueno, tengo un hijo y los hijos de mis amigas, las hijas, ¿no? Entonces, es como, para mí, no sé, ser negativo es una manera de fallarles, ¿vale? Entonces, igual que cuando, por ejemplo, a un chaval, yo di clases en la universidad también, cuando un chaval o una chavala no le estás contando la verdad, les estás fallando porque no les estás dando las herramientas para poder trabajar en positivo. Por ejemplo, yo llego a las universidades y nadie conoce el concepto de límites planetarios o el día de sobrecapacidad de la Tierra, que son conceptos que para mí son mega hiper básicos, porque tienen que estar relacionados con nuestra supervivencia. Entonces, para mí, ser optimista significa poder transmitir todo eso y dar herramientas para que las soluciones se den. Efectivamente, para que las soluciones se den, hay que entender, nosotros aquí en Noticias Positivas decimos que otro mundo es posible, más bien serían otros mundos, ¿no? Porque si hablamos de que hay que cambiar el mundo, la gente dice, estás poniendo, ¿cómo voy a acabar Sí, yo? me sobrepasa, ¿no? Me sobrepasa, pero igual que evidentemente hay veces que tenemos que comprar en el gran super, llamémosle X, no vamos a decir cadenas del barrio por muchas cuestiones, pero también podemos hacer pequeñas compras y pequeños gestos que ayudan a que caminen otros negocios, otras formas de ver la vida y sí que podemos participar, o sea que estos son cosas que funcionan y que se van construyendo, que no es simplemente discursos. Por ejemplo, ahí está, hay uno que pones que además también está la entrevista en Noticias Positivas con la gente de la OSA, y Mm. es un supermercado Jolín. cooperativo. Y oye, que han resistido hasta a una crisis, la del coronavirus, que para ellos estuvo, bueno, fue brutal. Y ahí están, ¿eh?
Es que además les pilló con el supermercado recién abierto. Yo soy socia de la OSA. Mm. Y les pilló con el supermercado recién abierto. Pero bueno, yo conozco a Paulín, ¿vale? Y a veces nos encontramos en el barrio paseando a su perro y yo dando una vuelta. Yo ya he dicho que me gusta ir a la naturaleza. Todo esto hay que hacer las cosas concretas y reales, pues que sepáis esto. Y jolines, pues lo hablábamos, ¿no? Y hablábamos de lo difícil que ha sido, pero al mismo tiempo cuando me cuenta que, por ejemplo, que ya han entrado en un modelo, o sea, en un número de socios, en un número de compras que económicamente son rentables, ostras, o sea, para mí la ilusión y la alegría que me produce eso, o sea, nadie lo puede saber. Porque digo, ostras, o sea, qué maravilla que esto ocurra. Mm. Otro ejemplo que está bien así, ya te digo, no se trata de estripar el libro, pero creo que es interesante este ejemplo que das de Alvear, de esta gente del sureste, que también salen en Hope, en esta serie de documentales de Javier Peña. Y es que es así, es que es gente que se ha involucrado, gente de estos entornos del sureste, desde Murcia, Almería, toda esta zona, y que han regenerado un montón de hectáreas de terreno, que han convertido lugares que se estaban, bueno, que eran desiertos o en camino de, han vuelto a, bueno, a ser terrenos para el cultivo, y eso es tal cual, y ahí ha participado mucha gente desde donde ha podido, ¿no? ¿Qué mayor ejemplo de positividad que el coger un terreno baldío y que vuelva a hacerlo productivo la gente de allí? Es que además, o sea, el concepto de regeneración, cuando lo integras, ¿no? Cuando lo vives. Yo también soy amiga de la Asociación de Regeneración de Agricultura Regenerativa Ibérica, ¿no? Les conozco hace muchos años. Cuando empecé a entender lo que significaba, ¿no? Empecé a ver la maravilla que eso significa. Es que dices, ostras, es que tenemos que mirar a la naturaleza. O sea, la gran maestra es la naturaleza, la que lleva 3.800 millones de años aquí, que nosotros somos unos pardillos, que no sabemos nada y que lo que tenemos que hacer es mirarla porque ella tiene los conceptos de resiliencia integrados dentro. Y ese es el gran aprendizaje que tenemos que, cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Hace poco escuchaba, estaba en una mesa y un ponente, ¿no? Me decía que la primera sostenibilidad es económica. A ver, la sostenibilidad económica obviamente es fundamental, porque vivimos en el mundo que vivimos. Pero si tú no tienes primero la biológica y la social, la sostenibilidad económica no vas a poder gastar dinero en una ciudad que no puede respirar, ¿vale? Entonces, vamos a ver, pongamos cada cosa en su sitio, tenemos que encontrar el balance para que las cosas se puedan dar. Y la regeneración al final es eso, ¿no? O sea, poder vivir en una sociedad regenerativa, yo creo que es el gran cambio. Y regeneración habla tanto de ecosistemas como de regeneración social, ¿no? De crear empleo. Me pasaron ayer un artículo, por ejemplo, de la maravilla que se está convirtiendo en Madrid. Digo, perdóname. Madrid lo que Con se está perdón. convirtiendo es en un parque de atracciones para un grupito pequeño de gente que tiene muchísimo dinero y está echando a los reales madrileños que me estás contando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Creo que tenemos que empezar también a pensar que España es muy grande, que pueden pasar cosas maravillosas en muchos sitios, que luego a todos nos gusta viajar y encontrar por ahí pueblecitos, ¿no? Eh, pues preciosos, ideales, pero eso se sostiene pues con nuestra aportación, ¿no? Y eso creo que aportación, pues ya sea visitándolos, ya sea comprando sus productos, ya sea pues igual viviendo allí, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? A mí me toca ir a muchos eventos, como bien sabes, y eso que tú dices es una frase que es muy habitual de ciertos sectores corporativos. Esta frase de es que lo primero es la sostenibilidad económica, ¿no? Y a mí me... Claro, tú coges cualquier libro de economía, ¿no? De economía de la que aprendemos en el instituto incluso, ¿no? O en el primer año de carrera de la universidad te dicen que la economía es una ciencia social, punto uno, no son matemáticas, es una ciencia social, que va de cómo una determinada población administra recursos para satisfacer sus necesidades, teniendo en cuenta que las necesidades son continuas y los recursos son limitados. Esa es la definición canónica, no me la estoy inventando. Esta es la definición canónica que aprendemos todos. Mm. Entonces, partiendo de esa base, no hay ningún tipo de debate sobre la sostenibilidad económica.
Lo que habría que preguntarles es si sostenibilidad económica es una rentabilidad exagerada de cualquier tipo de inversión que evidentemente solo se puede solo se puede conseguir pues a través de la explotación de las personas y los recursos. Entonces, eso no es sostenibilidad económica. Porque eso estás explotando a personas no para satisfacer sus necesidades, al revés, las estás fastidiando, no las estás ayudando y estás limando nuestro capital natural. Entonces tú no sabes de lo que estás hablando cuando hablas de sostenibilidad económica. Esto es Totalmente. la cosa que siempre he querido decir. Que aprovechamos. Fantástico, has encontrado el momento, pero es que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y es que además, o sea, sostenibilidad económica, pero si esa economía, ¿no? Se queda en unas poquitas manos y no se reparte entre todas y todos, no sirve. No es Y es que economía. cada vez está ocurriendo más. Pero aquí, volviendo al libro, tengo que decir que los que estamos ayudando a que eso ocurra somos nosotros y nosotras cuando consumimos cierto tipo de servicios. Y lo que te digo, que si estamos hablando, pues yo que sé, que has terminado de trabajar a las 9 de la noche y lo único que puedes comprar es al lado de tu casa, pues lo entiendo perfectamente, pero igual hay otras cosas que no necesitas y forman parte de ese mismo sistema, ¿vale? Entonces aquí también, ¿no? Y también puedes hacer elecciones. Pues igual si tienes una tienda que trae libros y tú no necesitas el libro ya inmediatamente, encárgaselo que te lo traiga, ¿no? Vete además a la tienda, vete a hablar. A mí, por ejemplo, la única cosa que me gusta de los paquetes que se están enviando por tal son los puntos donde puedes ir a recoger tu paquete. ¿Por qué? Bueno, hay dos en mi barrio, uno es una papelería y otro es la tienda de mascotas. Es que me llevo fenomenal con ambos dos, ¿vale? Me llevaría fenomenal igual porque hago fotocopias y porque compro el pienso a mis chicos, ¿no? Y a mis chicas. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Pero, no sé, que al final la economía tiene que ser mucho más, tiene que ser otra palabra. Y los discursos están muy manidos, es como pues cuando nos hablan de emprendimiento y los únicos ejemplos que nos ponen son los 4 o 5 tal. Por favor, o sea, cambiemos ya, hay otro tipo de emprendimientos y lo que se está haciendo ahora es no dejar que ese talento, y tenemos mucho talento, llegue a convertirse en negocios reales con esa creatividad e innovación que hablábamos antes. ¿Cómo es posible que todas las marcas que empezaron haciendo moda sostenible de verdad, preocupándose de materiales, de condiciones dignas en el trabajo, hayan desaparecido? A mí es una cosa que me tiene triste, no tristísima, desde hace los últimos años, desde la pandemia, porque han ido cayendo así, así. Y gente muy preparada, gente que venía de económicas, que tenían negocios, que habían conseguido muchas cosas muy buenas. Y me tiene muy triste y enfadada al mismo tiempo. Sí, han caído muchas marcas de moda sostenible en los últimos años por culpa de fenómenos como la ultra fast fashion. Aquí como esto es noticias positivas y lo hago yo porque a mí me gusta, podemos decir directamente Shein y ya está, que es un modelo atroz que lo Shein, ha... Temu, Todo. Amazon, AliExpress, son todas. Sí, que están reventando, sí, todas ellas ya están reventando Sí, modelos de negocio. Que además, otra de las claves muy bonitas en este libro, y que también es una de las claves para mí, para un futuro mejor, es este concepto de la inteligencia colectiva, ¿no? Creatividad, por supuesto que sí, por supuesto talento, por supuesto mirar más allá de uno, mirar a lo colectivo, y ahí está precisamente esta inteligencia colectiva, ¿no? Porque estos emprendimientos muchas veces siempre se quiere hablar como de personas que tienen una idea y que están por encima de los demás, que son prácticamente, están ungidos por la mano de Dios, pero mm, realmente los emprendimientos y las ideas de negocio y las ideas comunitarias que acaban teniendo un impacto son las que se construyen entre muchas manos, ¿no? Y ese concepto, Gemma, que también abordas en el libro de la inteligencia colectiva es fundamental. completamente. O sea, y yo creo que esto es una de las cosas que hemos perdido muchos puntos desde la pandemia, porque nos hemos metido más todavía en nuestras casas, ¿no? La pandemia nos metió en casa, nos obligó a estar y nos hemos quedado, ¿vale? Entonces, Sí. aunque discutas, aunque tengas desafíos, sal, habla, abre conversaciones,
porque es que vas a estar, incluso aunque tengas un enfado, ¿no? Y al principio te creas que no, estas conversaciones lo único que te hacen es mal, también elige con quién sales, que también es verdad que no te vayas con, pues eso, con gente muy conflictiva, porque igual no es lo que necesitas. Pero necesitamos abrir conversaciones y necesitamos colaborar y necesitamos hacer las cosas juntas. Y es que la solución va a ser, es colectiva. Yo puedo haber escrito un libro y puede ser inspirador y puede ayudar a muchas cosas, pero si no existieran grupos, también formo parte de muchos colectivos, porque entiendo que si no formamos grupos donde entre los unos y los otros y las otras podamos hacer que esa semilla sea mucho más grande, es que no lo vamos a conseguir. Yo creo que esa inteligencia es que además, yo el otro día, esta misma semana pasada, lo he vivido, ¿no? Tenemos una asociación, AMES, que la Asociación de Moda Ética y Sostenible en España, y yo había tenido una reunión con, bueno, pues para una campaña de Our Foundation, que están trabajando con los residuos textiles en Accra, donde llegan 15 toneladas de prendas cada semana, y tuve una reunión con ellos y a mí se me habían ocurrido varias cosas, ¿no? Después de esa reunión, pero cuando tuve la reunión con todo el equipo, se nos ocurrieron muchas más. Y fue súper bonito. Y me refiero a eso, que entre todos y todas, cada uno tenemos experiencias, ideas, creatividad, y cuando tú eso lo pones todo junto, explota, no suma, multiplica, ¿vale? Entonces, es muy complicado porque muchas veces pues está, desde que trabajamos demasiado online, que no nos estamos viendo, que nos falta esa conexión de lo físico, ¿no? Todo eso. Pero cuando lo consigues, ¿no? Y consigues superar todos esos frenos, esas barreras a lo colectivo, es que, bueno, es que hay tantos casos, lo que decíamos, pues desde la OSA a la Asociación de Agricultura Regenerativa, o sea, todos estos proyectos que estamos hablando son proyectos colectivos. Una persona puede resultar inspiradora, poner voz, altavoz, todo lo que tú quieras, pero al final el cambio lo hacemos entre todos y todas. Yo soy muy de leer ensayos, porque al final yo sé que tú también, ensayos, informes, porque al final los periodistas que queremos especializarnos o las personas, yo desde el periodismo, tú desde la divulgación, la enseñanza, de muchos ámbitos, la consultoría, al final necesitas aprender y leer de quién está haciendo cosas, ¿no? Pero este libro tiene algo que es diferente, ¿no? Este Shopping Detox, tu libro, tiene una cosa que para mí es diferente. Hay ensayos, algunos, que más allá de hacer una buena radiografía, sí que dicen algo de posibles soluciones, pero siempre suele ser una vía más coja. Es más de entender lo que pasa y explicar por qué pasa, pero la parte de abrir conversaciones, de estimular esa conversación, siempre está un poco por debajo. Cambio Shopping Detox, para mí conecta muy bien el problema y la solución individual con la colectiva y ayuda a ese abrir conversaciones, ¿no? Y además abrir conversaciones desde una perspectiva que entiende que, bueno, pues que no somos, no tenemos por qué ser los malos de la película, que podemos ser la solución, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque precisamente lo que necesitamos es que esa mirada compasiva y es decir, vamos a ser parte de la solución porque podemos, cada uno desde su ámbito, desde lo que pueda hacer, pero que somos parte de la solución, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante aprovechar esta invitación a la inteligencia colectiva y al diálogo GEMA. Y bueno, pues estás ahora precisamente presentando tu libro. Mañana vas a estar en la Feria del Libro de Madrid. Y es un Exacto. espacio, claro, cuéntanos porque es un espacio muy bueno para generar esas conversaciones, que para eso está este libro también. Totalmente, pues la verdad que, bueno, pues súper ilusionada, ¿no? Porque tampoco yo me lo esperaba. Para mí es algo que es completamente, pues eso, que no, si a mí me lo hubieran dicho pues hace un par de años de vas a estar presentando un libro, ¿no? En la feria del libro, te hubiera dicho, que va, hombre, si yo no sé, ¿sabes? Yo no sé escribir un libro. Sí Pues sabes, fíjate, ya te digo yo finalmente. que sí. Ese tipo de cosas reconozco que me gusta mucho, ¿no? Y es verdad que allí va a haber muchísimos autores, ¿vale?
Pero bueno, efectivamente estaremos, pues como todos esos autores, en una caseta, en la caseta de Cobook, que además es que, curiosamente, tengo una anécdota muy bonita también con esta librería, porque resulta que yo, como no quiero comprar en las más grandes, me voy a todostuslibros.com, ¿vale? Y estaba buscando un libro en ese momento y donde lo tenían era esta librería, ¿vale? Entonces yo me voy allí, o sea, lo reservo, me voy allí y resulta que tienen dos tiendas y lo tenían en la otra, ¿vale? Pero bueno, con esta tontería empecé a hablar con el chico y nos hicimos súper amigos y cada vez que tenía que ir a comprar un libro, pues lo iba a comprar allí, ¿vale? Entonces ahora cuando me dicen dónde voy a estar presentando el libro y me dicen que era su librería, vamos, nos partíamos de risa los dos, ¿no? Ha sido la verdad que también esto muy bonito. Así es que ahí estaré en la caseta, lo he sacado por aquí porque no me acordaba, en la 116 en el bloque 20, de 7 a 9 de la tarde. Así que, y ahí estaré, pues eso, recibiendo a todo el mundo que quiera pasarse y abrir conversaciones, todo el feedback que me estoy haciendo, ¿no? Pues con toda la gente que se lo ha leído de el feedback me interesa muchísimo porque este no va a ser un libro, pues eso, de pelotazo, porque no es el libro de pelotazo de no hay campaña, yo tengo que seguir trabajando y no me puedo dedicar solamente al libro, pero sí que creo que se puede convertir en una herramienta de cambio positivo y mi deseo es eso, que orgánicamente la gente que realmente le gusta que lo haya encontrado útil, ¿no? Pues que lo vaya recomendando, ¿no? Como nuestro amigo Fernando Follos, que esta mañana me contaba algo también de lo que le había gustado y no sé qué del libro. Ese feedback para mí es súper valioso porque lo que pretende es eso, convertirse en una herramienta, abrir conversaciones y que cada uno y cada una miremos dentro para estar mejor, más sanos físicamente, mentalmente y emocionalmente, ¿no? O sea, realmente se trata de eso. Así que Pues ya sabéis, mañana, miércoles 3 de junio, en la caseta de Cobook, con Gemma Gómez, Shopping Detox, no solo por el libro, sino por una conversación que no solo es necesaria, sino que también eso sí que ayuda y sí que es agradable, sí que es grato. Eso sí que no es este chute que simplemente da una sensación de alivio momentáneo. No, esto te lo llevas para ti y para siempre, hablar con gente como tú, Gema, que siempre, ya te digo, te llevas algo para ti a nivel personal siempre que hablas contigo. qué bien, qué bueno que me digas eso, Dani. Mil Tal gracias. cual. Lo mismo por aquí y gracias por existir, por este espacio, porque yo sé que además con todo el tiempo que llevas, soy consciente de lo que cuesta, ¿no? Mantener estos espacios en el tiempo y bueno, pues gracias por hacerlo y por seguir insistiendo y por poner todas esas voces maravillosas pues a la disposición de todos los demás. Y la última cuestión, que no es una respuesta a una pregunta mía, sino igual que dejas un mensaje para el futuro sin dar más datos en el libro, pues quieres dejarnos aquí también un pequeño mensaje de cara a ese futuro que puede ser mejor. Pues que creo que tenemos que recuperar lo que nos hace humanos. No te voy a decir más. Hay cada uno que lo explore, lo que significa para él, ella, ¿no? Lo que siente que le hace más humano y, y que se escuche y que lo siga, ¿vale? No que se tire con paracaídas o igual. Sí, ¿vale? Yo he hecho cosas así en mi vida y no me arrepiento de ninguna. Hay cada uno que elija libremente lo que le conviene, ¿vale? Pero que la respuesta está dentro y que esa no falla. Pues este mensaje que nos deja para pensar y además con una base muy positiva, que la solución está dentro de nosotros. No estamos completos, no necesitamos nada ajeno para andar ese camino. Pues muchas gracias, Gema. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana en la Feria del Libro. Fenomenal, fenomenal, Dani. Ahí os espero. Un abrazo muy fuerte. Un Chao. abrazo muy fuerte. Chao. Chao. De aquí terminamos el programa de hoy, espero que te haya gustado y me quedo con esa reflexión final de Gemma Gómez, autora del libro Shopping Detox para la editorial Deusto, que sí, que muchas veces los anuncios nos hacen ver que nos falta, porque tenemos que sentirnos inseguros, que está mal, que no cuadra entre nosotros, y no, el problema no está en nosotros, sino en un mundo que nos quiere constantemente insatisfechos y esclavizados por un consumo
que es superfluo totalmente y que no nos da ninguna satisfacción más allá de unos leves segundos, ¿no? Podemos avanzar hacia otro mundo que nos merecemos y que necesitamos, porque otro mundo es posible y simplemente es atreverse a caminar ese camino. Y ya está, terminamos el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, comparte, bueno, ayúdanos y que esta comunidad llegara tan lejos como lo quiera la gente que nos ve, siempre lo digo así. Y simplemente hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.